Central FM, Equilibrio. Muchas cosas son urgentes, solo una es importante: la salud. ¿Y la salud? ¿Cuándo? Con el doctor Pedro Azuara. ¿Y qué les parece? Hablamos algo de salud, ¿no? Y aquí está conmigo el doctor Pedro Azuara Galdeano, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, tocayito? Mucho gusto, tocayo. Bien, todo bien, aquí en una bonita mañana despejada. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Es relativamente poco frecuente, pero en las redes sociales me pidieron que hable de este tema, que es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor renal que se produce o se presenta característicamente en niños entre los 3 o 4 años de edad. No es tan raro encontrar estas tumoraciones, aunque obviamente son casos aislados en la población, pero lo que quiero hablar es sobre todo de los datos de alarma que producen en los niños y que nos pueden hacer sospechar que tengan este tumor renal. Como ya dijimos, se produce principalmente en niños de 3 años de edad en general, y de las manifestaciones frecuentes o cómo llegan los papás. ¿Por qué? ¿Por qué llegan? ¿Por qué llegan contigo? Llegan porque a la hora que los bañan notan una pelota o una masa en el abdomen, y esa es la primera manifestación. De hecho, es la manifestación más frecuente porque muchas de las ocasiones este tumor no da síntomas. Si da síntomas, produce hematuria. Hematuria es el término médico que usamos cuando un niño hace pipí con sangre. Entonces, a la hora que hacen pipí no tienen dolor y tiñen pues la pipí de rojo, y esto es un dato de alarma muy importante. ¿El tumor se da en el parénquima del propio riñón? El tumor es un nefroblastoma, que es de las células propias del riñón. Es un tumor renal. Tiene muy buen pronóstico. A lo largo de los años se ha investigado mucho sobre el tratamiento, que en la mayoría de las ocasiones es quirúrgico, es extraer el tumor, y se da quimioterapia o radioterapia dependiendo de la estadificación en la que encontremos a estos pacientes. Por eso es importante para el público y para los papás que revisen a los niños, que los palpen, que los bañen, que los chequen, porque así es como nos damos cuenta si tienen pues alguna alteración. También da hipertensión, por eso es importante que en las consultas de pediatría se mide, se pese a los niños y se les mida la presión arterial, porque es un dato indirecto de alguna alteración, por ejemplo en este caso tumores renales. ¿Cuál es la presión normal en un bebé de 3 años? Es una pregunta muy importante, pero depende de la edad y sobre todo depende de lo que miden. Nosotros tenemos unas gráficas en el consultorio. Dependiendo de lo que midan los niños, es la presión normal hasta que llegan a la etapa adulta, y ahí ya tenemos el 120-80 típico, pero en pediatría es diferente porque va en relación a lo que miden. Va en relación a lo que miden, no tanto a la edad. No es lo mismo la presión arterial que maneja un niño que mide 1,5 metros o un niño que mide 80 centímetros. Entonces tenemos que ver las gráficas, medirla y ver si esta corresponden a la presión normal de los niños. Ahora, por lo que entiendo, si está el tumor dentro del propio riñón, quitar el tumor es quitar el riñón. Sí, en la mayoría de los casos se quita el riñón, y cuando se detecta a tiempo la cirugía es curativa. Muchas veces no necesitan ningún otro tratamiento ni quimioterapia y pueden vivir con un riñón sin ningún problema. Tal está el ejemplo de las personas que donan, o los donadores vivos de riñón, pues viven con un riñón, obviamente con un cuidado, pero puedes vivir sin ningún problema. El cuerpo lo compensa la filtración de la sangre con un solo riñón. ¿Es verdad que cuando se queda uno con un solo riñón, el riñón se hace más grande para dar más desempeño, para dar más trabajo de la procesamiento de los líquidos? Sí, no tanto más grande, pero la función obviamente la hace un solo riñón, la de los 2 riñones. Entonces la filtración del riñón, que la función del riñón es
pues por así decirlo, limpiar la sangre, la compensa un solo riñón sin ningún problema. He visto casos en donde un bebé cuando empieza a crecer solamente le crece un riñón. Sí, en estos casos nacen con una cosa que se llama agenesia renal. Agenesia es A privativa, Génesis, que no se que no se formó. crea, no se Entonces, solo nacen con un riñón y el otro involuciona o se vuelve pequeño. Sí, y queda nos damos frijolito así, cuenta, pues a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Hasta que ya son adultos. Sí, Sí. el riñón tiene una capacidad de hacer un equilibrio en la sangre, se encarga de muchas cosas, pero de las más importantes es mantener el pH de la sangre en un estado adecuado para toda la función celular. O sea, este caso de estos que pensamos que no existen y sí existen, Sí. como es este del tumor de Wilms, que tú me has, incluso en esta semana entiendo que vas a intervenir varios. Sí, la siguiente semana con mi maestro, el doctor Shalkov, vamos a intervenir dos pacientes con tumor de Wilms, uno que se pudo detectar de manera oportuna y otro en donde ya la enfermedad está un poco más avanzada, pero en general el pronóstico de vida es excelente si se trata a tiempo. O sea, cuando se le extirpa un tumor y por ende un riñón, ¿necesita después de la extirpación una quimioterapia o ya no? Si está la enfermedad localizada, es decir, solo está, digamos que en la cápsula renal, únicamente con extraer el quitar. riñón se acaba la enfermedad. Ahora, como todo cáncer, si se queda ahí más tiempo, empieza a invade ganglios linfáticos, invade Se pulmón, se expande y hace metástasis, ahí ya obviamente el pronóstico cambia y es cuando hay que dar quimioterapia o radioterapia. Que no es en la mayoría de los casos. Que no es en la mayoría de los casos. Aquí la cirugía normalmente es totalmente curativa. En algunos casos se da quimioterapia para estar seguros que acabamos con toda la enfermedad, pero son ciclos cortos y como podemos ver en el cáncer en general, la detección oportuna es la clave de la sobrevida adecuada de los pacientes. Te voy a decir algo que para ti es muy sensible porque te lo he visto. Es increíble que la ciencia médica pueda solucionar un problema de esta naturaleza. La problemática es cuando hay niños que no tienen acceso a esa solución. Sí, es tristísimo. Tristísimo. Nosotros ahí en el hospital operamos 1 de cada 4 niños sin recursos, pero ahora con toda la problemática de los recursos del Estado, hemos tenido que suspender muchas cirugías porque no hay recursos, no hay con qué. Y como dijimos, el cáncer es una detección oportuna y tratamiento en un momento en donde el tumor está localizado. En el cáncer no podemos esperar, hay que No, aunque dice el operar. secretario de Salud que la regularidad en las quimioterapias no es algo importante. Sí, no, bueno. ¿Cómo ayudarlo al Sí, pobre? No, hombre, no, estamos... Estamos fritos, pero sí, qué maravilla es la ciencia, qué maravilla es la medicina, qué maravilla son estos avances y qué desgracia cuando teniéndolos hay gente que sucumbe porque no puede acceder a ellos. Y fíjate, lo que me acabas de decir es gravísimo, o sea, han tenido que cancelar. Sí, cirugías. Y aquí estamos hablando de una proyección a futuro porque pues es un niño que si se trata de manera oportuna, tenemos una persona productiva durante muchos años. De otra manera es una persona enferma que puede durar muchos años y eso a la larga en cuestión económica es muy, muy caro para el país porque pues desafortunadamente no tuvo un tratamiento oportuno. Amén, amén de la óptica humana, ¿verdad? Sí. Que eso representa. Sí. Gracias, mi Así querido es. doctor, como siempre. Muchas gracias, Y mucho tocayo. éxito en este par Gracias. de operaciones del tumor de Wilms. Wilms, ¿verdad? Wilms. Wilms. Es como Wilhelm. Sí. Wilms. Gracias, como siempre, mi querido Pedro Azuara Galdeano. Está listo para ustedes, para que consulten con él. Realmente creo que desde el punto de vista de diagnóstico y de ejecución es uno de los médicos nuevos valores más importantes que tenemos en este país. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí con más noticias.